Arratsaldeon guztioi, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 9 de octubre. Habiendo quórum suficiente, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 10 y 13 de julio del 2018. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción al respecto? Pues las damos aprobadas por unanimidad. Bigarren punto, aprobación del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales identificados con el número 3/2018. Han recibido ustedes la documentación, se les explicó en la comisión correspondiente de Hacienda. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Pues paso a dar lectura del dictamen de la comisión, que es el siguiente. La Comisión de Hacienda, con 7 votos favorables del Partido Socialista, 0 votos en contra y 3,5 abstenciones, 2 de Bildu y 1,5 de Hazlo Lasarte Oria Puede, aprueba el expediente de créditos adicionales número 3 del presupuesto 2018. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor y 9 abstenciones, queda aprobado la modificación de créditos adicionales número 3 /2018. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto al orden del día. Hirugarren puntua. Aprobación de las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2019. En la Comisión de Servicios Públicos se les dio la información. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Doy lectura al dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, que es el siguiente. Esta comisión, por el resultado de la votación de 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista y 2 de AJPNV y 3 abstenciones de Hazlo Lasarte Oria Puede, propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo de aprobación de las tarifas para el ejercicio 2019. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor y 2 abstenciones quedan aprobadas las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2019. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues pasamos al punto número 4, aprobación de las bases para la concesión de subvenciones a programas de actividades en programación de carnavales. Se les dio la información en la Comisión de Juventud, Festejos y Deportes. ¿Quieren hacer algún tipo de intervención? Pues pasamos al dictamen de dicha comisión, que dice que, sometida a la votación las bases para la concesión de subvenciones a programas de actividades en la programación de carnavales, sean aprobados por unanimidad. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, es decir, 16 votos a favor, quedarían aprobadas las bases de subvenciones para las actividades de programación de carnaval. Si alguna formación quiere intervenir. Pasaríamos al punto número 5, aprobación de la declaración institucional propuesta a los ayuntamientos guipuzcoanos para impulsar el Euskaraldia en el ayuntamiento. Paso a dar lectura de la declaración. Lasarte Oriako udalak honako adierazi nahi du. Udal batzar bat egiten du Euskaraldiarekin eta ekimenaren sustatzen izangoa da. Horren bestez, erantzunkizunez eta eredugarritasunez, jokatzeko konpromisoa hartzen du. Ordezkari politiko egiten nagusia izan da Euskaraldiaren markoan eta bereziki udal barrura begira ekimena zabaltzea. Horren bestez, ekimen honetan ahalik eta ahobizi eta belarriprest gehien aktibatzeko urratsak egingo ditugu arduradun politikok zein langileak izan. Ahobiziok, Euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen dugu, belarriprestok gainerakoak gonbidatuko ditugu gurekin euskaraz egin dezaten, naiz eta guk euskaraz edo gaztelaniaz erantzun. Udalak neurriak hartuko ditu, hizkuntza praktika horiek posible egiteko eta etorkizunean eutsi ahal izateko. Udalak ekimenaren sustaitzaile gisa udal barruan
Ez ezik, udalerrian ere herritarrak gonbidatuko ditu Euskaraldian ekimenean parte har dezaten eta izena emateko bideak erraztuko ditu. Udala bat egiten du ekimenaren elkarrekin, elkarlanean eta batera garatzearekin Gipuzkoan. Ahal eta udal eta mankomunitate gehienetan, Gipuzkoa Foru Aldundian eta Batzar Nagusietan lurralde mailako politiko batera bati begira. Norbait zerbait esan nahi du? Bozkatuko dugu. Aldeko botoak? Ba, 16 boto alde izan dira eta onartzen da. Señora Antxordoki, tiene la palabra. Bueno, ni euskara zerbitzuko buru politikoa naizen hortatik behintzat, lehenago uste denai gonbidatu zaituetela apuntatzea, behin baino gehiagotan gonbidatu zaitu apuntatzea, berriz ere deno gonbidatu, eta edozein ekarpen egin nahi baldin badezue, euskara zerbitzua irikita dago, zuen ekarpenak hartzeko beste gabe. Eta eskerrik asko. Ezker Antxordoki jauna, 6. puntua, mozion barkatu jauna, zurea da hitza. Bai, mila esker alkata jauna. Noski, baiezko bozka eman dugu, adierazpen honi, zalantzari gabe, sinisten bai dugu, hor, dokumentuaren hasieran esaten diren gauzetan, ez? Esatea bakarri gure aldetik, alako adierazpenak ez geratzeko hola adierazpen eder batean, baizik eta, gero, praktikan eta jarri eta leginak bete euskararen defensan. Eta udaletxetik hasita, pare bat esperientzia denbora gutxikoak aipatuko ditut, bat kauen perfilerekin gertatu zena, eta gero, azken egun hauetan beste kasu bat, ez? Musika eskolako irakaslei eskatzen zaie 3. perfila, kontratazio bat egin da duela gutxi 2. perfilarekin bakarrik. Orduan, koherentzia eskatzen dugu. Besterik ez, eskerrik asko. Mi esker Barrio jauna. 6. puntua, moción presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oriapuede en relación a la transparencia de los grupos políticos municipales. Para la presentación de dicha moción tiene la palabra su portavoz, el señor Naya. Muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer la moción. La transparencia en la gestión pública es una exigencia imprescindible en las sociedades democráticas avanzadas. La ciudadanía debe tener acceso libre a los datos que han sido declarados del dominio público y se debe facilitar y publicar la actividad de los distintos órganos institucionales. Tal como indica el artículo 40 del Reglamento Orgánico Municipal, a propósito de los medios para el funcionamiento de los grupos políticos, la asignación económica que recibe cada grupo se consignará en los presupuestos municipales, siendo objeto de revisión con ocasión de su aprobación anual. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la asignación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. Desde Aldu Lasarte Oriapuede consideramos que esta voluntad no debe quedarse únicamente en palabras o mero marketing, sino hacerse efectiva, por lo que planteamos un plazo para la justificación de los citados gastos y un método para ello. El Grupo Municipal Aldu Lasarte Oriapuede propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Lasarte Oria se compromete a que anualmente todos los grupos políticos municipales con asignación municipal den cuenta pública del uso de ese dinero no sujeto a fiscalización hasta ahora. Segundo, para el año presente se entregará la relación completa del gasto de esta asignación durante la presente legislatura durante el mes de diciembre, siendo necesaria su entrega a la Comisión de Régimen Interior y Participación de ese mes. Posteriormente, se harán públicos estos datos y se registrarán en la página web municipal. Tercero, en los años venideros, esta rendición de cuentas se realizará durante los meses de diciembre, pudiendo ser modificada esta fecha si así lo acuerdan los grupos políticos municipales por unanimidad. Cuarto, incluir en el artículo 40.2 del Reglamento Orgánico Municipal dicha obligación de rendición de cuentas por parte de los grupos políticos municipales, en la forma mencionada en los puntos anteriores de esta moción. Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? La señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker, alcate jauna. Bueno, yo, en primer lugar, lo que quisiera proponer la votación por puntos. Y ahora voy a explicar un poco por qué.
Nosotros, como ustedes saben, presentamos lo que era el reglamento de orgánico municipal. Por otro lado, estamos de acuerdo prácticamente con todo el texto. Y prueba de ello es que, además, nuestro partido es objeto de una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, con lo cual no tenemos ningún problema. Y en favor de la transparencia, de hacerlo público. Ahora bien, también recordarles que a principio de legislatura presentamos un código ético y que por cierto, que ustedes no estaban de acuerdo y no votaron. En cuanto el problema está en el cuarto punto y explico, porque ninguna moción puede modificar un reglamento, tiene que ser una enmienda. Entonces, yo lo que les digo a ustedes es que el punto 4, lo que es preceptivo en esta ocasión es elaborar una enmienda que vaya a la Comisión de Régimen Interior, que la cual yo presido, sería tratada allí, se elevaría el dictamen correspondiente que vendría a ser ratificado posteriormente por el Pleno. Y era un poco lo que les vengo a proponer. Por eso propongo que se vote por puntos, porque el cuarto punto tiene que ser a través de una enmienda, no puede ser una moción. ¿No? Pues bueno, me va a corregir el secretario. Bueno. Independientemente que va a pedir la palabra, porque en realidad, o sea, lo que no puede hacer el Pleno es modificar así directamente es el reglamento orgánico. La modificación del reglamento orgánico o cualquier otro reglamento exige un procedimiento que tendría que ser una aprobación inicial, exposición al público y luego aprobación definitiva. Bueno, yo creo que aquí hay una confusión entre los términos enmienda y propuesta. Una propuesta, o sea, la enmienda en realidad es una propuesta contraria a la propuesta inicial. Es decir, que aquí en lo que habría que hacer sería que hubiera una propuesta de modificación y luego contra ello podría haber una enmienda contra esa propuesta. Creo que ha habido una confusión solo de términos, pero bueno, desde luego, como ha dicho Lourdes, lo que no cabe es aprobar así directamente por parte del Pleno esa modificación. Tendría que seguir el procedimiento que antes he explicado. Muchas gracias, señor secretario. Por lo tanto, ¿alguien más quiere intervenir en el debate? Señor Naya, tiene usted la palabra. Simplemente comentar que bueno, estaríamos dispuestos a retirar el punto cuarto de la moción y que quizás con eso no haga falta votar por puntos. Y a la señora Acevedo, respecto al comentario que ha hecho del Código Ético, que no sé muy bien a qué viene ahora, pero bueno, simplemente decirle que no estábamos de acuerdo porque de alguna manera consideramos que era el Código Ético del Partido Socialista intentado pues, llevarlo a cabo al resto de grupos municipales. Nosotros teníamos nuestro propio código ético, no pudimos llegar a un entendimiento al respecto y simplemente pues por eso no lo quisimos firmar. Nada más. Muchas gracias, señor Naya. Entonces, retirando el punto número 4 de la moción, quedaría solo el 1 y el 2 y el 3 y es lo que pasaríamos entonces a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por Aldula Sartoria puede? Pues queda aprobada por la unanimidad de los presentes, que son 16 votos. ¿Alguna formación quiere hacer explicación? Pues pasamos al último punto de orden del día, que sería ruegos y preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Atxaldeon. Bat, uste dut gaur ja streaminga dakaula, orduan, bueno, zorionak gobernuari, 3 urte eta ondoren, ondo zehose konplitu dugu behintzat. Eta bigarrena galdera da, Zatarengo bidiaren kontuarekin, leheno herritarrak etorri zian, eta, bueno, hor, badakit legeak uzten dula alkateak alda dezala bidearen norazkoa. Baina, klaro, hor itxi dugu karrobide bat, kamino karretil deitze zaiona, erderaz. Urnietako udalak, hori leheno Urnietako lurrak zian, eta Urnietako udalak horrela dauka gordeta bide hori. Orduan, niri diputazioak esan dit, bide hori ezin dela hola nola itxi. Eta isteko kamite oso luze bat eman behar dela. Ustet hemen ez dela ezarrein. Ni uste dindala itxi eta
eta aio, horren erantzuna nahiko nuke. Mi esker, Antxordoki jauna. Mario jauna, zure da hitza. Bai, mi esker. Bueno, nire galdera esan aurreko batzorde batean, nik uste dut, kirol eta festen batzordean planteatu nun eta jaso nun erantzuna, bueno, zitzaidan, egokia edo nahikoa iruditu eta horregatikoa implantatzen dute hemen. Galdera lotuta dago, bueno, duela ez dakit pare bat aste izango zen, hemen herrian ospatu zen, bueno, Xakobeoko azoka. Azoka horretan, hainbat ekitaldi daude, en fin, badago nabait azokari hasiera ematea, bale? Eta gero, bueno, hurrengo egunean, kalean, bueno, etxetik, en fin, entzun musika, gaiteroak eta, en fin, oso desfile, bueno, polita, handia. Eta nire sorpresa izan zen, nik kalean nengoela eta ikustea desfilearen edo, en fin, prozesioaren horrekaldean, poseko zinegotze guztiak hor egotea. Bueno, galdera da, bueno, ekitaldi hori nolabait formala zen, alde horretatik ala baldin bazan, zergatik zen bidali egon bidapenik beste alderdioi. Edo ekimen formala ez baldin bazan, ez dakit, ez zaizue pixkatu hola itxusia, alako erabilpen bat egitea, ekitaldi, bueno, udalak antolatzen duen ekitaldi baten edo desfile baten erabilera nolabait, bueno, gobernuan dagoen alderdiaren mesedean. Jaso nun erantzuna izan zen, bueno, iaz ere gauza bera egin genuen. Ez dakit, ez zaigu nahikoa iruditzen. Mi esker, Barrio jauna. En primer lugar, dar las gracias por las felicitaciones, por el tema del streaming. Y decirle simplemente que es que cumplimos no solo esto, cumplimos muchas otras cosas más. A lo mejor no le gustará a usted, pero cumplimos otras cosas más. En materia de Zatarain es una cuestión técnica lo que me plantea, no le puedo dar yo una respuesta en este momento. Si el procedimiento que se ha utilizado a través de un informe por parte de los técnicos y luego a través de un decreto es lo correcto, o esto es un tema que habrá que mirarlo en el Departamento de Urbanismo correspondiente. Yo lo hablaré con el nuevo jefe del departamento y le daremos una respuesta. Barkatu, Jesus, baina ez gaude gauza behar denez hitz egiten. Gaude hitz egiten, zuk egin dezu aldaketa bat bide baten noranzkoan. Baina lehenago garai batean hor bide bat zegoen. Garai bateko bidea, kamino karretil deitzen zaiona erderaz, kurdi bidea. Eta kurdi bideak izatetxu derecho historiko batzuk. Eta ezin dira nola itxi. Ezin ditu ez itxi eta ez tapatu, bidia utzi behar dezu, paso bat utzi behar dezu. Eta bestela, bueno, ekiko du, kamite batzuk, ez zena uste, bete dianikan. Pero por eso, señor Antxordoki, estamos hablando de lo mismo. Le estoy diciendo que en este momento... Mismo no, parecido. Lo mismo estamos hablando. Lo que le estoy diciendo, señor Antxordoki, le estamos hablando de lo mismo, que en este momento no tengo la información, hablaremos con el jefe del Departamento de Urbanismo que acaba de incorporarse y le daremos una respuesta. Eso es lo que le acabo de decir. Una cosa... Markatu. Bai, egin denean eskolera eta obra guztia egin denean bidea desagertu egin da. Ahora vuelvo a decir, señora Antxordoki. Baina, bueno, idazkariari... Se ha incorporado un nuevo jefe de urbanismo, como ustedes saben, hablaremos con él y le daremos la información. Vale, y al señor Barrio, por la pregunta que hacía en materia de la feria medieval. Todos los actos que organiza el Ayuntamiento son públicos, señor Barrio, y ustedes no van a nada. Este fin de semana hemos tenido los actos del homenaje a los mayores, hemos tenido una actividad en la Casa de Cultura donde se ha reservado la primera fila y ustedes no asisten, no han asistido. Por lo tanto, no sé de qué se están quejando, porque siempre la primera fila de los actos que se organizan públicos siempre se reservan y se les dice. Incluso
Desde el Departamento de Cultura se dice si quieren entradas, si las quieren recoger. Ustedes no quieren las entradas, no quieren asistir, pero el resto de concejales está abierto a que asistan. Hay compañeros de esta corporación de formaciones distintas que, por ejemplo, asistieron. También asistimos a la Escuela de Música, finalizar el curso. También asistimos a Danokide cuando organiza las actividades en las Brígidas. También entregamos los premios del lunes, ayer, de las bodas de oro. Entonces, asistimos a todos los actos en los que estamos invitados y sobre todo en aquellos que organiza por parte del Ayuntamiento. Yo, la verdad que no recuerdo que el año anterior se hiciera un pasacalles y fuéramos nosotros como corporación en primer lugar. Y le vuelvo a decir, hicimos lo que se nos pidió por parte de la organización. No fuera por gusto de este alcalde el encabezar un pasacalle con una orquesta o con unos gaiteros detrás. Le vuelvo a decir, es la primera vez que se ha firmado un documento entre las asociaciones que potencian la feria medieval en un escenario. También subimos en Santa Ana para entregar el cuchillo al cocinero homenajeado de cada año. No es algo diferente de lo que se haga. Otra cosa que usted, cuando estuvo siendo alcalde, o su gobierno cuando ustedes gobernaban, no iban a nada. Y entonces a lo mejor ese es el problema, que nosotros asistimos y participamos de la mayoría de las actividades que organizan este pueblo y ustedes no participaban en nada. Pero, vuelvo a decir, donde se nos invita, allá vamos. Y muchas veces hacemos lo que nos piden que hagamos, no lo que por voluntad nuestra nos gustaría hacer. Porque le vuelvo a decir, no sería del gusto mío el tener que ir en un pasacalle por medio del pueblo con una orquesta o una charanga de gaiteros, o como se llamen, detrás suyo siguiéndole. Ya le digo yo que no era mi intención. Además, y si iba con traje, le vuelvo a decir, iba con traje porque tenía que ir corriendo a celebrar una boda en Villamirenchu, no porque yo me ponga traje todos los días para venir a trabajar. Por lo tanto, si participamos de esa forma es porque se nos pidió por parte de la organización que acudiéramos, pero vuelvo a decir, Festival de la Escuela de Danza o la Escuela de Música, la Corporación Municipal está ahí en primera fila. Y si ustedes no asisten es porque no les interesará o sus problemas tendrán. Pero Danokide nos invita a ir a los conciertos de Les Brígidas y esta corporación va. Violencia de género, teatro violencia de género o el Día de la Mujer, primera fila reservada a la Corporación Municipal. Quien quiere va, quien no quiere no va. Por lo tanto, aquellos actos que son organizados, como le acabo de decir, hoy mismo, casualidad, justo antes de la entrada del Pleno, el día 20 de este mes a las 12 se va a hacer la inauguración de la escultura en homenaje a Martín Berasategui y les acabo de comunicar oficiosamente para que ya se lo apunten, y les acabo de decir que van a recibir el correo correspondiente para dicho acto. Por lo tanto, no entiendo por qué ese reparo o esa queja en la feria medieval cuando el trabajar de este gobierno municipal es acudir a todos los lugares donde se les invita por parte de las asociaciones. A la Misa del Rocío, también vamos en la Romería del Rocío, todo el camino que hacen desde la iglesia de Zumaburu hasta la Campa de Achobacar, también vamos andando detrás de la Virgen. ¿Y eso por qué no se queja? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, vamos y participamos donde las entidades y las asociaciones nos solicitan y donde allí también, donde aquellas actividades, en apoyo en aquellas actividades que organiza el propio ayuntamiento. Aurreko legislaturari aipamen bat egin diozu, noski, bertan geundela ekitaldi guztietan, udalak antolatzen zituen ekitaldi guztietan, noski. Beste talde politikoak bezala, gonbidapenak jasotzen ditugunean, juten gera, baldin badegu, eta arazoren bat juteko baldin badaukagu, ezin dugu, eta ez gara juten. 3. Aipatu dudan kasuan, EH Bilduk behintzat, ez du inongo gonbidapenik jaso.
Ez dakit beste alderdiek, baina nire impresioa da, ezetz. Lau, esan duzu, baina, bueno, biogenerazioaren kasuan eta, bueno, kasu horretan da, zenplantek antolatzen duen ekitaldi bat, eta perfecto. Feria honen kasuan, azkenean antolatzailea udala da. Nik uste dut, ezberdintasunak badaudela. Mila esker. Organiza el ayuntamiento. También, vuelvo a decir, organiza el ayuntamiento el festival de la escuela de danza. Y no van. También organizamos el festival de la escuela de música finalizado el curso. Tampoco van. No entiendo dónde dice, porque lo organiza el ayuntamiento o no lo organiza el ayuntamiento. Estas actividades que le estoy diciendo también lo organiza el ayuntamiento. Y no participan. Y vuelvo a decir, cada uno es libre de participar en lo que quiera o no quiera. Es usted el que está reclamando. La otra vez me reclamó a mí como alcalde la falta de presencia en una concentración. Yo no voy a preguntar por qué en la concentración de ayer hubo miembros de esta corporación que no asistieron. No lo voy a hacer. Por lo tanto, vuelvo a decir, cada uno tiene que ser responsable a las comisiones que viene y a las comisiones que deja de venir. ¿Cuáles son los motivos que tiene o no tiene por los cuales no pueden participar en los actos en los que les invite? Y ellos tendrán que responder, o nosotros tendremos que responder a las personas que nos han elegido para estar aquí. Pero vuelvo a decir, a nadie se le ha vetado miembro de esta corporación o se le ha dicho que no asista a ningún acto, porque todos los actos están abiertos. Y saben ustedes que se reservan las primeras filas a todo lo que organiza el ayuntamiento para que asistan. Si no quieren hacerlo, no lo hacen. Ustedes, por ejemplo, quitaron la primera fila la pasada legislatura. Y cada uno se tenía que buscar la vida, si quería ir o no quería ir. Nosotros creemos que participar en estas actividades también es trabajo, porque a lo mejor nos gustaría estar en nuestra casa o estar con nuestra familia, como hemos hablado con algún miembro de esa corporación, o podernos estar tomando un pote, pero participamos de los actos porque también es trabajo de estos miembros de la corporación. Nosotros no somos funcionarios que metemos horas y venimos a una hora por la mañana y salimos al mediodía y ya dejamos de trabajar. Aquí hay actividades por la tarde, los fines de semana, y estamos... A nadie se le ha dicho que no puede ir a la oficina ciudadana los domingos de 10 a 2. Lo hablamos aquí un día en un pleno y les dije, están ustedes invitados, quien quiera que asista, no está cerrada exclusivamente al gobierno municipal. El señor Anchordowski ha asistido una vez. El resto, si no ha querido ir, es porque no ha querido. Yo no puedo forzar a nadie que asista a los actos. Ustedes saben que tienen la libertad para ir. Si no van, cada uno tendrá que responder, vuelvo a decir, frente a sus votantes que la han elegido. Pero aquí, vuelvo a decir, el trabajo de un concejal no solo se queda en venir al ayuntamiento de lunes a viernes por la mañana. Hay un trabajo también por detrás de ir a actos, de apoyar el trabajo de asociaciones, y también eso está abierto a quien lo quiera hacer, a quien no lo quiera hacer. Y yo como alcalde no le puedo obligar a nadie. Bueno, ni labur izango nez, eskatarritu egiten ez, adierazpen luzeak eman behar, azkenean, bueno, hain gauza erresa edo simplea denean. Horrek zer esan nahiko du. Bueno, aurreko legegintzaldian lehenengo aiararen reserva kendu genula, bai, hala da. Uste genulako, bueno, arkate edo, zinegotxok izateagatik ez genula inungo zea berezirik beste herritarren aurrean. Osea, gu beste herritarrak bezala ginela, eta orduan, bueno, lehenengo lerroan egonda, edo 11. lerroan egonda, bueno, duintasun berberarekin ginela. Horrek ez du esan nahi, gonbidapenik bidali ez genuenik. Bat. Eta gero, ez dakit, bigarren puntuan nik uste dut esan dudala argi, gonbidapena jasotzen dugunean, bueno, saiatzen dugu, baina, bueno, badaude konpromisok, badaude beste egoerak, eta, bueno, guztietara ezin dugu joan, bueno, eta ez gara joaten, baina gonbidapena jaso dugu, eta hori, kasu honetan ez da gonbidapenik egon, hori zen galdera. Vale, vamos a terminar, a ver si somos capaces de terminar, señor Barrio. Vuelvo a decir,
Santa Ana es actividad organizada por el ayuntamiento. Lo que le acabo de decir, las actividades que organiza el ayuntamiento, la Casa de Cultura, tienen la posibilidad de ir. Y no hay invitaciones concretas para cuando hay actos institucionales, se les envía la invitación. Vuelvo a poner el ejemplo, el día 20 hay un acto institucional de la renovación de una escultura y ya se les ha dado un preaviso para que lo apunten en la agenda y se les manda a ustedes una convocatoria. Por lo tanto, no veo el problema. Y vuelvo a decir que no seré yo quien reclame que los concejales de H. Bildu vayan, sino cada uno tendrá que ser responsable con lo que tengan. Usted tuvo una decisión, es decir, no es tener una preferencia frente a los ciudadanos, el tener una primera fila. Vuelvo a decir que yo a lo mejor iría a ver la escuela de música si actuara mi sobrina que participa, pero a lo mejor en vez de estar allí podría estar con mi madre dando un paseo y atendiéndola o con un familiar que me requiere en ese momento. Pero es trabajo también. Y nosotros lo tomamos como trabajo el asistir y apoyar a las entidades o a los ciudadanos que participan de... Y luego, en su etapa, es verdad que las entradas de estos actos no se pagan. Si ustedes reclaman una entrada para asistir en aquellos que sean gratuitos, no tienen ningún problema y se les da. Por lo tanto, en su etapa nos las teníamos que costear nosotros. Y volvemos a decir, eso también es trabajo, no es ocio. Porque yo a lo mejor el ocio lo decido como yo quiero. Pero por ser miembro de esta corporación municipal, nuestro ocio, nuestro tiempo libre también lo tenemos que dedicar a participar de la vida de este pueblo a través de otras asociaciones y entidades. Y sin más, si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el pleno.